bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a conversar con el presidente de la Comisión Investigadora, el caso Monsalves, de la Cámara de Diputadas y Diputados, el diputado Mellado. Entonces nos va a acompañar en CNN Prime para analizar qué pretenden lograr, entre otros temas, con esta comisión investigadora, quiénes quieren citar, de qué manera. Entonces algunos los pueden citar, otros tienen solamente que invitar. Así es que vamos a estar conversando con él de un tema que sigue copando la agenda noticiosa, evidentemente. Tenemos la información económica, la información política, la judicial y la internacional. Así que comencemos de inmediato con estos titulares. Manuel Monsalve cumplió su primera noche en prisión preventiva tras la formalización por los delitos de violación y abuso sexual. El ex subsecretario del Interior permanecerá recluido en la cárcel de Rancagua, donde gendarmes alertaron sobre eventuales problemas de seguridad. El presidente Gabriel Boric, por su parte, valoró la medida cautelar, indicando que nadie está por sobre la ley. Michael Villegas, uno de los presuntos autores del crimen del ex militar venezolano Ronald Ojeda, permanecerá en la cárcel de alta seguridad luego de decretarse su prisión preventiva. El imputado, quien fue extraditado desde Costa Rica, habría participado entregando vigilancia y cobertura la noche del secuestro con homicidio. El tercer juzgado de garantía de Santiago dio 120 días para la investigación. En temas internacionales, Ucrania habría lanzado misiles de fabricación británica hacia Rusia por primera vez en la guerra. Los informes se conocen un día después de que el país disparara misiles de fabricación estadounidense a territorio ruso. Sumado a esto, distintas embajadas en Kiev cerraron temporalmente por temor de un ataque, ordenado evidentemente por Vladimir Putin. Y en el deporte, Chile salió del fondo de la tabla de las clasificatorias mundialistas. La Roja consiguió su primer triunfo oficial bajo el mando de Gareca al superar a Venezuela en el Estadio Nacional por 4-2. Con este resultado, la selección aún sueña con lograr un cupo en el repechaje para el Mundial 2026. Todo esto y mucho más. Aquí comienza CNN Prime. Hoy la Cámara de Diputadas y Diputados confirmó y conformó la comisión que investigará el manejo que ha tenido el gobierno en el denominado caso Monsalve. Francisca Cárdenas ha estado siguiendo el tema y nos tiene más detalles. Francisca, te escuchamos. Buenas noches. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y una comisión que inició bastante tensa en la Cámara de Diputadas y Diputados, esta comisión investigadora en torno al actuar del Ejecutivo para buscar justamente responsabilidades políticas del gobierno en cómo se actuó en medio de esta crisis sobre el caso del ex subsecretario Manuel Monsalve. Se constituyó con varios parlamentarios de oposición y del oficialismo, pero en su mayoría de oposición, y luego se comenzó a decidir quién presidiría esta comisión investigadora. La candidata del oficialismo y del gobierno era la diputada Joana Pérez, que es de Demócratas, recordemos, de la bancada de Demócratas, y es ahí donde se produce tensión entre los parlamentarios de por quién iba a finalmente presidir esta comisión investigadora. Sí, el diputado Miguel Mellado, que era la carta, digamos, para presidir de la oposición, o la diputada Joana Pérez de Demócratas. ¿Por qué no sale entonces la diputada presidiendo? Por el voto clave del diputado Tomás Lagomarsino, que recordemos es un diputado del Partido Radical, que primero se abstiene para ver cómo iba a quedar la votación y luego vota por el candidato y el diputado Miguel Mellado, que es de la oposición, de Renovación Nacional. Hicimos un par de consultas también porque hubo ahí varias declaraciones a través de redes sociales del diputado Lagomarsino acusando que hubo presiones desde el Ejecutivo para poder presidir esta comisión, para que pudiera presidir la diputada Joana Pérez. Él acusa que el ministro de las Express, Álvaro Elizalde, llamó al presidente de su partido, el Partido Radical, Leonardo Cubillos, para presionar para que saliera la candidata y la diputada finalmente y se votara por la diputada Joana Pérez por parte del diputado Tomás Lagomarsino. Esa es la principal discusión del inicio de esta comisión investigadora, pero después también responde el mismo presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, a través de sus redes sociales, diciendo que el ministro Elizalde, el ministro de las Express, nunca lo llamó para presionar ni tampoco para pedirle que el diputado Lagomarsino votara, digamos, a favor de la diputada Joana Pérez. Finalmente, esto queda en que el diputado Mellado va a presidir esta comisión investigadora. Y según lo que hemos podido también consultar en los pasillos del Congreso Nacional, Mónica, es que según el Ejecutivo, al menos ese pensamiento se tiene,
no se quería por parte del gobierno que un diputado que en su momento, recordemos, filtró una conversación en Cerro Castillo con varios parlamentarios, en su momento para hablar de la Araucanía con el presidente de la República, presidiera esta comisión investigadora en torno al caso Monsalve. Esa sería la sensación y por eso quizás no se quería en el Palacio de la Moneda que él presidiera esta comisión. Pero otras cosas también importantes de esta comisión investigadora, que se va a citar a varias autoridades en las próximas semanas. De hecho, el plazo que tienen hasta el viernes, eso es lo que estableció el diputado Miguel Mellado, para poder tener una lista de invitados y de citaciones también a esta comisión investigadora en torno al caso Monsalve. La primera invitada va a ser la ministra del Interior, Carolina Toá, porque también esa fue otra de la discusión dentro de la comisión, de que no se puede invitar al presidente de la República, porque va en contra de lo estipulado también en torno a lo que se da en estas subcomisiones investigadoras. Escuchemos entonces de parte de todo lo que sucedió en la nota de Macarena Román. El presidente rara vez está solo y más cuando se trata de tomar decisiones. Gabriel Boric Font. Menos si es una situación tan compleja como el caso Monsalve, del cual se volvió a referir tras la prisión preventiva en contra de la exautoridad. En Chile, quienes cometen delito son juzgados con imparcialidad y tienen que afrontar todas las consecuencias previstas en la ley. Y eso corre para todas las personas, sin importar quiénes sean, de dónde vengan o el cargo que hayan ostentado. Son las palabras del mandatario a más de un mes de estallar la crisis desatada por Monsalve, la misma que partió con una denuncia conocida el martes 15 de octubre por el presidente y que solo comunicó en primera instancia a dos integrantes de su equipo, el jefe de asesores Miguel Crispí y el jefe de gabinete Carlos Durán. Obviamente, yo creo que no hay una solución mágica que dejara al gobierno bien parado. Porque las críticas hacia el gobierno han llovido en el contexto de esta denuncia, pero quizás una de las más potentes radica en por qué no se le pidió de inmediato la renuncia a Monsalve y por el contrario se esperó más de 36 horas entre que se conoce el caso hasta su salida. Que estos tres espacios de poder, Subsecretaría del Interior, Ministerio del Interior y Presidencia, actuaron de una manera en que no lograron ver escenarios diferenciados. Un hecho que tiene la arista penal situada en tribunales, administrativa en la Contraloría y política en la Cámara de Diputados. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. De hecho, este miércoles sesionó por primera vez en la comisión investigadora del caso Monsalve. Y claramente se establece que la investigación que debemos hacer como parlamentarios es de las responsabilidades políticas de quienes hayan tenido algo que ver con el tema del caso Monsalve, que va mucho más allá de una violación. De cómo se van a abordar este tipo de denuncias de delitos sexuales a futuro, porque fue finalmente este titubeo que duró 48 horas lo que permitió que la víctima, que la denunciante, quedara en una posición de exposición muy grave. El propio mandatario será notificado para que conteste un cuestionario. Es que la demora de más de 36 horas aún le sigue generando consecuencias al gobierno. El presidente y algunos de sus ministros han reconocido que probablemente se pudo haber hecho mejor. Se puede debatir, por supuesto. Lo decía hoy día el ministro Elizalde en el Senado respecto a la respuesta del gobierno. Ojalá sin imputaciones que radian en la injuria, pero por supuesto que es debatible como todo en democracia. Lamentablemente el gobierno ha caído en ciertas definiciones que para la prensa y para la opinión pública no han sido del todo certeras o acertadas. Y esto naturalmente va a seguir creciendo en la medida en que se van a ir conociendo nuevos antecedentes. De hecho, este miércoles se sumó una nueva baja dentro de la Moneda. Renunció la jefa de la División Jurídica de Interior, Lupi Aguirre. Respecto a antecedentes que se entregaron ayer o se tuvo conocimiento durante el día de ayer en la audiencia de formalización, de comunicaciones que tuvo con posterioridad y que deberían haber sido remitidas a la autoridad superior y no lo hizo, es un tema estrictamente de confianza política. Claro, porque Aguirre forma parte del grupo de funcionarios de gobierno que conoció parte del caso Monsalve previo a su renuncia. La abogada se suma a una lista de más de 10 trabajadores que tuvieron antecedentes al respecto.
entre ellos Camilo Araneda de la División de Gobierno Interior, la periodista Ilse Sepúlveda y el ex jefe de gabinete del entonces subsecretario Gabriel de la Fuente. No conversé de estos temas con ninguna autoridad de gobierno antes de que Manuel Monsalve renunciara a su cargo, ni tampoco fui consultada, limitándome a realizar las gestiones que correspondían. Parte de las respuestas que han surgido por quienes se han visto salpicados por este caso, que mantiene a Manuel Monsalve en prisión preventiva y por ahora con 4 bajas en La Moneda. Claro, y justamente esos son todos los nombres, algunos de los que están proponiendo los parlamentarios integrantes de esta comisión investigadora en torno al caso Monsalve, Mónica, que se va a organizar por parte de los diputados antes del viernes para entregarle esta lista de invitados y citaciones también a autoridades, digamos a la ministra del Interior, Carolina Toá, a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, también al subsecretario del Interior, Luis Cordero, para que puedan comparecer a esta comisión investigadora. Incluso también a la jefa de la División Jurídica de Interior, Lupi Aguirre, también se le va a citar, se le va a invitar por parte de los parlamentarios a esta comisión investigadora, también a Miguel Crispi, a Carlos Durán, también jefe de gabinete del presidente Gabriel Boric y al jefe de asesores del segundo piso del Palacio de la Moneda, entre otras autoridades también de la Policía de Investigaciones, para que puedan aclarar también todas estas preguntas que les van a hacer los parlamentarios. Y lo que se definió finalmente durante esta jornada, al final de la comisión, es que al presidente se le va a enviar un cuestionario con preguntas, ya que no se le puede obligar a comparecer, pero tampoco se le puede obligar a responder ese cuestionario, pero el subsecretario Cordero dijo que lo más probable es que él responda los cuestionamientos de los parlamentarios. Vamos a seguir atentamente este caso y vamos a estar de hecho con el presidente hasta ahora de la comisión aquí en CNN Prime. Muchas gracias, Francisca. Buenas noches. Nos vamos a la pausa y regresamos rápidamente a CNN Prime. Citando académicos, tratados internacionales y la convención, por ejemplo, Belém do Pará, el juez Mario Cayul dictó la prisión preventiva contra Manuel Monsalve por considerarlo un peligro para la sociedad. A pesar de su decisión, el magistrado no acogió parte de los argumentos de la Fiscalía y los querellantes para decretar la cautelar más gravosa, sino que lo hizo basado en uno de 3 de los fundamentos dados. Las claves de la resolución en la nota de Estefanía Bustamante. Ordeno la prisión preventiva a la cárcel pública inmediatamente. Llegó el señor subsecretario, pasó por el hospital penal y después fue clasificado al módulo 86. A un módulo de baja peligrosidad con patio segregado del resto de la población penal en la cárcel de Rancagua. Llegó Manuel Monsalve por la madrugada tras una extensa pero decisiva formalización en su contra. Necesito la minuta de formalización. Se me quedó, creo que en mi oficina. ¿Alguien que me la facilite, por favor? Donde la minuta que preparó por hora y media el juez Mario Cayul sería clave para entender por qué se decretó la prisión preventiva, aun cuando el magistrado no estuvo del todo de acuerdo con los argumentos del Ministerio Público y la parte querellante. Que a mi juicio no se cumplen los requisitos legales para disponer la prisión preventiva en base a dichos parámetros, pues no se ha referido ni una sola diligencia precisa y determinada para fundar aquello. No solo no convencieron al juez de que la libertad de Monsalve era un obstáculo para la investigación, sino que además no pudieron acreditar con pruebas específicas que había un peligro para la víctima o sus familiares. Aún así, Cayul optó por la prisión preventiva. El imputado realizó actos de significación sexual y relevancia con contacto corporal en contra de la víctima, aprovechándose el imputado que la víctima estaba incapacitada por oponerse, atendido el estado psicológico en que se encontraba, según la víctima, en estado de shock. Se dio por acreditado con los dichos de la víctima, una serie de testigos, tanto de su familia, de su entorno laboral, de los lugares donde se estuvo, un variado conjunto de antecedentes que permitió al magistrado tener por acreditado el delito y la participación, insisto, en fase de formalización. Esto no es un juicio. No fue un juicio, pero de igual forma sorprendió el detalle con que el juez Cayul describió los hechos en una audiencia que a ratos se silenciaba a petición del magistrado para resguardar datos sensibles. La doctora le recomendó denunciar.
Silencio en el audio. Silencio que también ocurrió cuando en plena resolución Monsalve colapsó a un lado de sus abogados, quienes pidieron suspender por un instante la audiencia. De fecha 22 de octubre de 2024, vamos a hacer un receso. Por supuesto, no estamos conformes con la decisión del tribunal. Entendemos que nosotros dimos los argumentos necesarios para desacreditar lo planteado por el Ministerio Público. Hay razones que van a fundamentar el recurso que vamos a presentar para poder revertir esta situación. Situación donde se decretó la prisión preventiva porque finalmente el juez se convenció de que hay peligro para la sociedad. El magistrado fundamentó su decisión en la Convención Belém do Pará. Fue enfático en que se trata de una víctima y no presunta víctima, como planteó la defensa. Para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Con los antecedentes que habían, por los delitos de los que se trata, la gravedad de los mismos, es la medida cautelar que correspondía, ¿sí? Que es lo que le habría pasado a cualquier persona con estos antecedentes, de manera que me parece lo lógico no hacer ninguna distinción en relación con la persona especial de que se trataba. Así Monsalve fue trasladado rápidamente hasta la cárcel de Rancagua, donde hay más de 2.300 internos. En el módulo del ex subsecretario hay cerca de 70, entre ellos el exalcalde de la comuna investigado por fraude al fisco, cohecho y lavado de activos. Es un módulo de baja peligrosidad, ¿ya? Hay internos que tienen otras características, pero sí el penal tiene áreas comunes. Por ejemplo, cuando van a entrevistarse con sus abogados, son áreas donde se podrían eventualmente encontrarse. Las visitas al penal son martes y domingo para todos los internos, incluido Manuel Monsalve. El ex subsecretario investigado por abuso sexual y violación pasará en prisión preventiva los 4 meses de investigación, a menos que prospere una inminente apelación de su defensa. En medio de los cuestionamientos al gobierno por el denominado caso Monsalve, la Contraloría llegó hasta La Moneda para realizar diligencias con el objeto de acceder a la caja fuerte que resguarda los fondos de gastos reservados en la Subsecretaría del Interior. Colomba Aijos reportó este tema y este es su informe. En relación al consumo de alcohol por parte del imputado y la víctima, se trató de 8 vasos de pisco sour, cada vaso de 330 ml, con un contenido de pisco de 180 ml cada vaso. Con un valor de 8.500 pesos cada uno, que sumado a la entrada de machas a la parmesana, un plato de picante de marisco y uno de salmón, sumó un total de 118.000 pesos, los que fueron pagados con dinero en efectivo por el ex subsecretario del Interior aquel 22 de septiembre en el restaurante Ají Seco Místico de Santiago Centro. Un pago que hoy, tras horas de su formalización, ha abierto dudas en el Parlamento respecto de si ese efectivo era del propio Monsalve o tendría otro origen, gastos reservados. Los gastos reservados han existido desde siempre, de hecho han tendido a disminuir y a tener un poquito más de control. Y son básicamente para fines propios del gobierno en seguridad interior, seguridad exterior, orden público y algunos gastos especiales de la Presidencia de la República. A eso tenemos que sumar inteligencia y contrainteligencia. Son gastos que tienen que ser secretos. Espía, informante. Perdóneme, pero la plata de los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior no es para comprarle pisco sours al señor Monsalve o quien sea que esté en el cargo. Es para hacer uso de esos recursos para fines de Estado. Entonces, cuando ya surge esa sospecha, tenemos la responsabilidad de exigirle explicaciones al gobierno. Y fue este miércoles precisamente que hubo una visita en La Moneda, además de Emmanuel Macron. Personal de la Contraloría llegó para realizar diligencias en las oficinas de la Subsecretaría del Interior. El objetivo, acceder a la caja fuerte donde se encuentran los gastos reservados, procedimiento que se concretó en el contexto de un sumario administrativo que el subsecretario Luis Cordero le solicitó al ente fiscalizador. Por la modalidad en que se utilizan los gastos reservados, usted comprenderá que este es un asunto sometido al control de la Contraloría, los antecedentes están remitidos ahí y en ese contexto es donde deberá tomarse una definición sobre su uso adecuado o inadecuado. Lo que ha correspondido hacer al Ejecutivo es entregar rápidamente la información tanto al Ministerio Público como a la Contraloría. La gente que utiliza y administra estos fondos es muy importante y por eso es muy valioso lo que hace Luis Cordero, decir, ¿sabe qué? Investiguemos qué es lo que ha pasado y tengamos una norma, porque si alguien pretende transparentar los gastos reservados,
Le quiero decir que con eso el gobierno, el Estado, no el gobierno, el Estado queda ciega muchas veces contra organizaciones criminales que son de terrorismo, de narcotráfico. El subsecretario Cordero ya ha anunciado que esto es algo que se va a investigar. Por nuestra parte nos parece que cualquier diligencia que sea por parte del Ejecutivo, que incluso se pueda realizar en la Comisión Especial Investigadora de la Cámara o a través del Ministerio Público para esclarecer todos y absolutamente cada uno de los hechos y llegar finalmente al fondo y a la verdad son positivos, así que evidentemente se tiene que investigar. Además, los cuestionamientos en torno al uso del dinero motivaron la ampliación de una de las querellas en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para constatar si se cometió alguna irregularidad o no, ahora no solo ligada a la fecha en la que ocurrieron los hechos, sino al uso de este dinero durante toda su gestión, el cual suma más de 1.500 millones de pesos que tuvo a disposición en el tramo de 3 años. Pedimos completo todas aquellas declaraciones que se hicieron en relación a los gastos reservados que utilizó el subsecretario del Interior. Tenemos antecedentes que el ex subsecretario Monsalve utilizó estos fondos para fines relacionados para su vida personal, para su vida privada. Han ido disminuyendo en general, los últimos años subieron un poquito, en este momento son cerca de 500 millones de pesos al año. Por eso se llega a la cifra de 1.500 millones, porque Monsalve llevaba un poquito más de 3 años ejerciendo el cargo. Mira, hay solamente 2 formas que veo yo para fiscalizar. Uno, que alguien hable, que un colaborador estrecho diga, mira, nos gastamos en tal restaurante, nos fuimos a tal parte, etcétera. La otra es que hayan aumentos significativos en el patrimonio de una persona que no sean atribuibles a los ingresos propios que tiene. Opción que desde la oposición no descartan. De hecho, fue el diputado gremialista Jorge Alessandri quien abiertamente propuso solicitarle al fiscal regional Centro Norte, Javier Armendáriz, levantar el secreto bancario de las cuentas del ex subsecretario para verificar el origen de su dinero en efectivo. Vamos a seguir en este tema. Ahí lo ven en pantalla justamente, presidente, diputado de Renovación Nacional y presidente de la Comisión Investigadora, Miguel Mellado. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola Mónica, buenas noches, gusto de saludarte a ti y todos los telespectadores. Oiga, va a seguir siendo presidente de esta instancia porque dicen por ahí que parece que el oficialismo quieren presentar una moción de censura, pero no tienen la mayoría en la comisión. ¿Qué dice usted? ¿Es verdad o no es verdad que van a presentar una moción de censura y tendrá alguna posibilidad? No lo tengo claro. Lo único que te quiero comentar, sí, que me parece asquerosa la forma como el ministro Elizalde y el gobierno quiso involucrarse en otro poder del Estado, tratando de elegir una persona de presidenta con los votos del oficialismo y forzando a los diputados por parte del gobierno a que votaran por ella. Alguien que iba a estar a disposición del gobierno, alguien que iba a taparle lo que íbamos a fiscalizar. O sea, ministro Elizalde, tiene que pedir disculpas, ¿cierto? Porque la verdad es que no puede meterse en otro poder del Estado a decir quién ¿Diputado? Le interesa como presidente una comisión fiscalizadora que lo va a fiscalizar a ustedes mismos. Sí, diputado, ¿cuál es su fuente para afirmar eso? ¿Por qué se lo digo? Porque el presidente del Partido Radical, porque a ver, expliquémosle a la gente que no está viendo, que no todos tienen por qué saber, si va a votar entre usted y Johanna Pérez, que es de demócrata, tampoco es oficialista, sino que es de oposición también, de otro partido, y el diputado Lagomarsino dice que hubo presión. Exacto, él dijo que es del Partido Radical, dijo que había habido presión desde el gobierno para que no fuera usted, sino que la diputada Pérez. Y después el presidente del Partido Radical lo negó, dijo que el ministro Elizalde nunca lo había llamado. Entonces quiero preguntarle, ¿cuáles son sus fuentes, cuáles son sus pruebas para afirmar que intervino Elizalde? Lagomarsino. Ya. Derechamente. Es más, lo tiene públicamente en un tuit. Que le respondió a Jimena Rincón. ¿no? Sí. Y él mismo lo afirmó. Y mi pregunta es, entonces, ¿usted no le cree al presidente del Partido Radical cuando el presidente del Partido Radical dice que no es verdad que lo haya llamado el ministro Elizalde? O sea, usted dice que está mintiendo el presidente del Partido Radical. No quiero entrar en polémica con el oficialismo. Ellos verán. Lo que sí hubo es una intervención, ¿ya?
demasiado fuerte. No solo metieron la mano, el codo, el gobierno para poder llamar a votar por Joana Pérez, ¿cierto?, que iba a ser la carta oficialista. Y ahí Lagomarsino se comportó de buena manera y él obviamente no le parecía esa forma y votó por la otra. ¿Por qué? ¿Me puede explicar una cosa, diputado? ¿Por qué sería más conveniente que fuera la diputada Joana Pérez si ella también es de oposición? Usted dice iba a ser la carta oficialista, pero se supone que ella es de oposición. ¿Por qué hubiera sido mejor para el gobierno que fuera ella que fuera usted? No sé, ahí tiene que preguntarle al gobierno. Yo lo que te digo, yo soy de oposición. Toda la gente de oposición propuso mi nombre, ¿cierto? Y el oficialismo propuso la nombre de Joana Pérez. Hay que preguntarle al oficialismo por qué ellos habían escogido ese nombre para apoyar, y hay que preguntarle al gobierno por qué ella hacía los llamados a los diputados para apoyar ese nombre. Ahí yo no sé qué pasó entre medio, la consecuencia es otra y el fin que se logró es distinto. Ya, ¿y usted no cree entonces que vaya a haber votos para censurarlo usted y sacarlo de la presidencia de la comisión? Mire, en política las cosas no son todas A o B, a veces son grises, pero la verdad es que no me preocupa eso, me preocupa la comisión investigadora que efectivamente llegue a donde queremos llegar, que es a investigar no los temas jurídicos, porque eso los lleva la Fiscalía y lo sancionarán los tribunales, la parte administrativa que la sancionará la Contraloría. Nosotros vamos a ver las responsabilidades políticas de este actuar y las consecuencias del gobierno en el actuar en un y otro, cosas que están diciendo o que están haciendo. Nuestra periodista en el Congreso, Francisca Cárdenas, había reporteado que en el gobierno había desconfianza hacia usted porque usted filtró una vez parte del contenido de una reunión con el presidente. De hecho, me acuerdo que usted pidió disculpas incluso, si no recuerdo bien, no recuerdo mal. Entonces, que no había confianza en usted porque había filtrado esa reunión. ¿Y por qué yo tengo que darle confianza al gobierno? Si yo tengo que darle confianza a mis pares de que efectivamente vamos a hacer las cosas de una manera transversal. Entonces, yo le digo al gobierno, ellos están buscando una persona que le dé confianza a ellos. Mira lo que tú me estás diciendo. Entonces, ¿es verdad que el gobierno quería colocar una persona de confianza de ellos? No, pues, si es un tema, estamos hablando aquí de las fuerzas políticas. Si efectivamente nosotros estamos diciendo, le vamos a decir a la gente, ¿por qué una comisión investigadora? Porque, mira, en las comisiones nosotros tenemos oficio de fiscalización, tenemos sesiones especiales y tenemos comisión investigadora para fiscalizar al gobierno. Eso es. Y esta es una fiscalización al gobierno para buscar, ¿cierto?, los responsables políticos de este mal actuar, porque es pésimo. Diputado, ¿usted cree que en el fondo, le pregunto derechamente, ¿usted cree que el gobierno quiere obstaculizar la labor de la comisión investigadora? De todas maneras. A la luz de lo que se ha visto en esta primera parte, de todas maneras. Mira, es más, te digo que tienen la sensibilidad tan fina los diputados de gobierno que cuando votamos de que le íbamos a enviar un cuestionario al presidente de la República para que nos contestara algunas preguntas que estamos confeccionando, gritaron más fuerte que el presidente Boric no lo hacía. Él no tuvo problema en pararse 53 minutos en la prensa y decir lo que debía decir. En otras formas también lo ha hecho. Si él quiere contestarnos en cuestionario, encantado. Ya, pero y una pregunta, ¿qué querían preguntarle, por ejemplo, al presidente? No, si todavía se está confeccionando las preguntas, ¿cierto?, entre todos los diputados que quieran hacerle preguntas al presidente para hacer un solo cuestionario, no que vaya a llegar distinto. Entonces, vamos a tener un plazo, ¿cierto? No, pero cuénteme usted, adelánteme un poco, ¿qué fue lo que generó tanto espanto? Por ejemplo, ¿qué dudas tiene usted frente al mandatario? El hecho de hacerle un cuestionario al presidente Boric, eso cuestionó, pero se quedaron pero arriba de las mesas prácticamente, y la verdad es que el presidente, yo lo veo que es una persona que no va a tener problemas. Si él quiere hacerlo, lo va a hacer. No le va a preguntar a nadie de sus diputados, lo va a hacer. Diputado, ¿quiénes van a ser, según usted, quiénes son más o menos, denos unas luces de quiénes tienen que ser los citados primero? Después quiero preguntarle quiénes cree usted
que tienen responsabilidad política desde su perspectiva, no hablando en nombre de la comisión, sino que, pero primero, ¿cuál es la idea de citar a quiénes? Por ejemplo, ¿a quién estamos pensando? Bueno, primero vamos a partir por arriba. La ministra de Interior va a ser citada para este día, el lunes. Estamos viendo porque hay un pequeño inconveniente porque tenemos sesión a las 2 de la tarde. Sí, más allá de cuándo, pero para tener una idea. Porque se está votando. Bueno, la ministra de Interior, obviamente van a estar los asesores del presidente Boris, su jefe de gabinete, Miguel Crispi, de todas maneras, que ahora se está sabiendo esto. Obviamente el ex jefe de gabinete de la Fuente, el subsecretario Monsalve, también la abogada que salió recién, los amigos de la víctima, que también ella estuvo antes de la fecha de la denuncia, también recurrió a ello. El actual ministro Luis Cordero, que obviamente ella está limpiando, porque el subsecretario, perdón, es que todavía es ministro para mí a veces en justicia, pero ahí el subsecretario está haciendo algo que a todas luces, Mónica, no sé si tú te diste cuenta, pero habían 2 ministerios dentro de un ministerio. Todo el equipo de la ministra, que era distinto al equipo del subsecretario y que no conversaban entre ellos. Ahora el nuevo subsecretario los está uniendo y está despidiendo a personas para unificar el ministerio ante la ministra. Entonces, tú dices, bueno, hay muchas cosas que hay que investigar en eso. También, perdón, el director de la PDI, la anterior directora que ya no está, digamos, también vamos, de inteligencia, vamos a citar a la persona que está a cargo de la escolta del ex subsecretario, los PPI, ¿ya? Para saber por qué razón estaba solo, tanto el 1 de septiembre, como andaba en el Costanera Center solo, o el 22, ¿cierto? De acuerdo a los protocolos. También a la persona que dio la orden, no al general de Carabineros, la orden de que usaran el avión de Carabineros. ¿Cómo es el protocolo para ese tema? Hay detalles que hay que evaluar en todo eso. Diputado, eso es lo que te puedo decir por ahora, hay muchos más. Sí, lógico, después van a surgir, me imagino, otros nombres también después de las declaraciones que conozcan. Quisiera preguntarle cuál es su tesis, desde dónde hasta dónde alcanza la responsabilidad política y por qué. Que le explique a quienes están viendo CNN Chile desde su perspectiva, desde dónde hasta dónde hay responsabilidad política y por qué hechos. ¿Qué es lo que a usted le parece que requiere de puntualizar? Estas personas tuvieron responsabilidad política, que es lo que ustedes buscan, no penal evidentemente, ni administrativa, como nos explicaba en un comienzo, y por qué. ¿Dónde estuvieron los fallos? ¿De dónde hasta dónde? En una primera mirada, ¿qué es lo que cree usted? A ver, si vemos una línea de tiempo, ¿cierto?, en este tema, los jefes normalmente tienen responsabilidad política a medida que se van bajando. También hay una responsabilidad, no estoy hablando de política partidista para que la gente entienda, sino que una responsabilidad de mando. ¿Ya? Y en eso, primero, el ex subsecretario de Interior, de todas maneras, no puede ser que esa persona esté un domingo en la calle, solo, con una persona borrados de borrachos, según él mismo andaba, según lo que él mismo dijo y no se acordaba de nada. Bueno, ¿qué pasa con el jefe de gabinete? ¿Ya? Que cuando supo 5 días antes o 3 días antes, no recuerdo bien la fecha, digamos, eso hay que precisarla, bueno, no dijo absolutamente nada. También había otra persona, ¿cierto?, dentro de su gabinete. La ministra del Interior, ¿qué hizo la ministra del Interior con la información? Se reunió con sus asesores, con sus abogados. ¿Qué hizo el presidente de las 4 de la tarde a las 8 de la noche que se reunió con Monsalve? Llamó al ese entonces ministro de Justicia para que el ministro de Justicia indagara más antecedentes, si se podía, sobre esta denuncia de violación. Ahora, que era gravísima. Diputado, esas son preguntas que usted tiene. Hasta ahora, ¿qué opinión tiene en general de cuál es la responsabilidad política del presidente? Hasta ahora, con lo que usted sabe, ¿cuál es a su juicio su responsabilidad política? ¿En qué se equivocó el presidente? Más que, yo diría que en la forma de tomar las decisiones y estar durante 48 horas con una persona como subsecretario del Interior, a todas luces,
¿cierto?, con fallas de él, porque cuando le cuenta al presidente que salió con una subalterna, que tomaron Pisco Sour, que se le borró todo según él, ¿cierto?, y que amanecieron al otro día, eso ya es un manejo ya poco claro de un presidente, porque inmediatamente yo lo echo al tiro, por ese hecho, ni siquiera por el tema de la denuncia de violación, lo he hecho ahí. Después, la denuncia de violación, ellos son parte de un gobierno feminista, por lo tanto la víctima debería haber salido de inmediato a los ojos de él, ¿ya?, y haber protegido a la víctima inmediatamente, ¿cierto?, y haber separado de sus funciones de acuerdo como mandata la ley Karim, para que él pudiera haber quedado, ¿cierto?, suspendido de sus funciones hasta que él hubiera recabado mayor cantidad de información. Creo que es la forma... ¿Ustedes de los que piensan que el presidente de alguna manera en un comienzo le creyó a Monsalve? Yo te lo pongo de otra forma, Mónica. ¿Qué le dijo Monsalve que el presidente, o amenazó Monsalve con alguna información al presidente? Porque acuérdate que Monsalve era el zar del tema de la información, de muchas cosas. Pero, ¿qué información tiene Monsalve del presidente? No sé, una tesis, no estoy hablando que sea así, pero es muy raro, es muy raro el comportamiento del presidente ante tamañas declaraciones de Monsalve al presidente de la República, y que además después le haya dicho ándate al sur, hecho que no apareció en la fiscalía, ¿cierto? No, en su declaración de la fiscalía el presidente no dice de que le dijo que se fuera al sur a avisarle a su familia. Solamente lo supimos porque la ministra del Interior lo dijo, que el presidente le había contado cuando preguntó por Monsalve. Diputado, en pro de la transparencia y también de la responsabilidad, ¿es solo una elucubración? Porque es bien grave lo que usted está diciendo cuando usted sugiere que Monsalve podría tener alguna información sobre el presidente. ¿De qué tipo? ¿Qué podría saber Monsalve? ¿Y tiene alguna prueba de aquello o está simplemente elucubrando? Y si es responsable, elucubrar así sin prueba. Mónica. Sí. Mónica, yo lo que te estoy diciendo, diputado, y lo que hice la pregunta que hice es, ¿por qué actuó de esa forma el presidente con Monsalve ante las revelaciones que le hizo a él? Sí. Por eso pregunté, ¿amenazó Monsalve al presidente? O sea, lo dejo como pregunta, no hice un detalle, pero suena muy raro, ¿cierto?, mirándolo desde fuera, ¿no?, la forma como actuó el presidente ante esa conversación. Entonces, no sopesó los detalles. ¿No puede ser solamente un error de juicio? No puede ser un error de juicio, no puede ser que le haya creído a Monsalve. ¿Por qué usted piensa en la amenaza? Es que tiene que haber protocolo, porque puede haber debe haber un protocolo. ¿Qué pasó después cuando ahora supimos que también el jefe de gabinete y el asesor Crispi le contó? Entonces, ¿qué análisis hicieron ellos? ¿Qué análisis? Porque uno dice, bueno, se quedaron callados 48 horas. Si después fue a la comisión, a la subcomisión mixta Monsalve y de presupuesto, yo estaba ahí en la comisión mixta de presupuesto, llegaron compante la ministra del Interior, la jefa, ¿cierto?, con su subalterno a defender el presupuesto. Entonces, y después que apareció en la segunda, ¿cierto? Cuénteme, ¿sabe qué, diputado? Me gustaría que nos contara, le pido un favor, ¿nos podría contar un poquito de ese momento? Porque quiero preguntarle si cuando usted los ve en la comisión mixta de presupuesto, que es el día jueves en la mañana, ¿qué pasó ahí? Porque si nos puede relatar un poco, porque yo entiendo que en un momento ya empieza a circular la portada de la segunda, que hay que darle crédito, que son los que destapan, digamos, esta investigación de la Fiscalía en contra del ahora ex subsecretario. ¿Qué pasa ahí? ¿Con qué ánimo los vio llegar usted al presupuesto, a la discusión? ¿No pasaba nada? ¿Vio tensión? ¿Qué pasa cuando empieza a circular entre todos ustedes esa portada? Cuénteme un poco qué pasó en ese momento. A ver, ellos llegaron... a las 12 se sentaron porque nos retrasamos en la discusión del anterior ministerio, y se sentaron a las 12 del día. La ministra saludó a todos los diputados, se dio la vuelta, saludó a todos los diputados, pero extrañamente Monsalve llegó y se sentó en su puesto, ¿no? No saludó a todos. Yo
como tenía una buena relación con él laboral, fui y lo saludé, ¿ya? Pero estaba muy parco él. No sabíamos por qué, digamos, bueno, a lo mejor uno decía en ese momento tendría una mala mañana, no sé. Pero bueno, y empezamos a discutir el presupuesto del Ministerio del Interior, de los ministerios, de las subsecretarías, ¿cierto? Es más, él tomó la palabra en un momento a defender temas de subsecretaría, preguntas que le hacíamos los diputados, ¿verdad? Y fue algo que se empezó a dar, y la ministra le pide al presidente Boris Barrera, en ese momento estaba presidiendo, le pide, ¿cierto?, que apuremos tanto porque ellos tienen compromisos que hacer. En eso, ya estábamos a punto de irse y aparece, ¿cierto?, en los WhatsApp, y uno estaba escuchando lo que estaban contestando, digamos, de las preguntas que le hacíamos, y que miraba los WhatsApp, y la verdad es que no lo creíamos mucho al inicio, digamos, hasta que pedíamos mayor información, y cuando empezamos a pedir más información, ellos ya se habían retirado de la sesión, digamos, y quedó después el subsecretario Vergara, y quedaron Carabineros, la PDI, que seguimos con ellos después viendo su presupuesto en particular. Diputado, ¿cuál es a su juicio la responsabilidad política de la ministra del Interior? Yo creo que es lo que vamos a evaluar, Mónica, muy bien, porque la responsabilidad de la ministra, que es una responsabilidad de mando, ¿cierto?, sobre el subsecretario, que también es el análisis que tenemos que ver es cómo hizo el análisis en el momento que se enteró de esta noticia. Y también tenemos que averiguar, y eso me faltó decirte, que el presidente en su declaración pública dijo que se había enterado el día 15, y en la declaración de la Fiscalía dijo que había habido rumores antes y que formalmente se había enterado el día 15. Entonces, ahí hay temas, bueno, y la ministra de Interior tiene responsabilidad de mando sobre su subalterno, y también en cómo hizo la gestión cuando le llegó esta bomba a La Moneda. ¿Por qué se la endosó al presidente de la República y no lo evaluó ella y la tomó y la depuró ella? Ahí hay un tema también que en la comisión tenemos que dilucidar todos esos temas, digamos, por eso. Sí, yo no sabía, honestamente, que estaba este tema de los rumores previos. Usted dice que está en la declaración del presidente, pero como está... De la Fiscalía. Sí, de la Fiscalía. Pero quiero preguntarle a usted, para ir cerrando, dos cosas. Lo primero, de esta comisión, ¿podría salir, no necesariamente de la comisión, sino que de un grupo de diputados y diputadas de oposición, podría reactivarse una propuesta de acusación constitucional en contra de la ministra Toá? Es muy pronto, Mónica, para decirlo hoy. No está dentro de las prioridades en este momento. Lo que sí tenemos que investigar para tener una consecuencia. Pero lo que sí te digo es que además de hacer el análisis completo, tenemos que generar vías de solución para que estas cosas, esta forma de tomar esto no vuelva a suceder. Y hacer indicaciones que correspondan para un mejor proceder a futuro. ¿No descartan? Porque también la Comisión de Investigaciones... ¿Perdón? ¿Pero no descartan que resurja la idea de una acusación constitucional? Está abierto con o sin acusación constitucional, Mónica, con o sin comisión investigadora. Lo que sí te digo es que esto nos va a llevar a que efectivamente vamos a tener un montón de datos, ¿cierto? Y antecedentes, que las conclusiones, ¿cierto? Pueden ser unas conclusiones bastante potentes para mejorar este sistema, pero también pueden ser conclusiones bastante potentes para acusar a una persona. Entonces es un tema que no lo tenemos presente hoy, pero tampoco lo descartamos en futuro. Cierro preguntándole dos cosas. Lo primero, ¿qué le parece la querella presentada por diputadas de Chile Vamos en contra de Carolina Toá por obstrucción a la justicia y en contra de Monsalve por secuestro agravado? ¿Hay, a su juicio, en ambos casos o en uno de ellos antecedentes suficientes como para pensar obstrucción a la justicia en el caso de Carolina Toá y secuestro agravado en el caso de Monsalve? Bueno, aquí nosotros vamos a ir a buscar las responsabilidades políticas, las penales. Sí, no, yo se lo pido fuera como diputado, aparte de la comisión, le pregunto su opinión. Y la Fiscalía. No, está bien, y la Fiscalía.
lo que hagan los colegas están en su derecho, si efectivamente ellos creen que puede haber. Si yo estuviera en la misma tesis, yo hubiera firmado esa querella. Yo creo que lo que debe haber es una investigación paralela, ya se lleva, si ellos lo hicieron, lo van a seguir adelante, pero nosotros vamos a buscar las vías políticas, que es la que nos corresponde a mí, por lo menos como diputado. Ya, usted como no puso la firma, entonces entiendo que no está en esa tesis. No puse la firma en las querellas. Ya, y es esta la peor, para cerrar entonces, ahora sí definitivamente, ¿es esta la peor crisis política que ha vivido este gobierno? Yo creo que las crisis políticas del gobierno han ido creciendo en volumen. Acuérdate de la liberación que hizo después de lo que ha sucedido también con el caso Convenio, los indultos, perdón, después del caso Convenio, y este caso que ya han subido la escala, digamos, de los bochornosos formas de actuar del gobierno, y sobre todo ahora porque le ha pegado directamente en el corazón de la moneda. Por eso es lo más preocupante este tipo, y la forma como se llevó a cabo el digerir esta bomba que le llegó de racimo adentro de la moneda. Diputado Mellado, con esa frase suya entonces cerramos esta entrevista. Vamos a seguir atentamente el trabajo de la comisión investigadora. Usted nos dice que es una bomba de racimo que ha pegado en el corazón de la moneda. Muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Bueno, y vamos a seguir avanzando en la agenda informativa para contarles que en prisión preventiva quedó hoy Michael Villegas, uno de los sospechosos del secuestro y homicidio del ex militar venezolano Ronald Ojeda, quien llegó extraditado desde Costa Rica. Los detalles de la audiencia de formalización los vemos con Pablo Figueroa. 273 días tuvieron que pasar para que uno de los presuntos líderes del secuestro y posterior homicidio de Ronald Ojeda finalmente enfrentara la justicia. Un camino largo para uno de los casos policiales que han marcado este 2024. Finalmente, Michael Villegas quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por secuestro con homicidio del ex militar venezolano. La participación original de él estaba destinada a hacer una vigilancia en torno al sitio del suceso y en segundo lugar a hacer una filmación para efecto de enviárselo a terceras personas, toda vez que es una de las formas en que el Tren del Agua por lo general opera, sacando videos, enviándolo a los que encargan en este caso la comisión de este delito y posteriormente obvio que les van a pagar por eso. La Fiscalía al finalizar la audiencia insistió en la tesis planteada en que el móvil del crimen es político, producto del perfil de Ojeda, quien era opositor al régimen de Nicolás Maduro, una idea que comparte el abogado de la familia de Ojeda. Que se esclarezca realmente si estas acciones tuvieron apoyo en el territorio chileno para violar el régimen de asilo político del cual el teniente Ojeda gozaba. Nosotros ya tenemos antecedentes para confirmar lo que dijimos al inicio, que se trata de un crimen por encargo, y lo que busca la viuda y su familia es esclarecer si personas en situación de poder favorecieron el secuestro y el homicidio de Ronald Ojeda en nuestro país o en el extranjero. Hay que recordar, para que la formalización se hiciera realidad, el gobierno tuvo 3 reuniones con su símil de Costa Rica, lugar donde fue detenido el imputado el pasado 12 de julio, tras ser encontrado en la frontera con Panamá. 10 días después viajó una delegación chilena para pedir formalmente la extradición de Villegas. Casi 4 meses después, la noche de este martes, se concretó la extradición desde Costa Rica. Dado las características de este delito, ha sido fundamental para tener este resultado la colaboración que hemos tenido desde Costa Rica. En un plazo que en la experiencia que hemos tenido como país consideramos récord de 4 meses, hemos logrado la extradición de esta persona para que enfrente en Chile la justicia y reciba la sanción que corresponde por un delito tan violento y cruel como el que él participó. La investigación tiene un plazo de 120 días, tiempo en el que el imputado permanecerá en la cárcel de alta seguridad para un delito en el que aún hay al menos 3 prófugos de la justicia. El presidente Gabriel Boric recibió en el Palacio de la Moneda a su homólogo francés Emmanuel Macron. La visita del mandatario europeo se da en el contexto de una serie de reuniones entre ambos líderes que buscan fortalecer las relaciones políticas y económicas.
Durante su estadía en Chile, el mandatario galo junto al presidente Boric van a firmar el Memorándum de Entendimiento en Cooperación Estratégica que va a permitir la creación del Centro Binacional Franco-Chileno sobre Inteligencia Artificial. En esa misma línea, ambos mandatarios destacaron tras su primer encuentro la cooperación comercial que existe entre ambas naciones y su preocupación por el medio ambiente y el impacto del cambio climático. Además, Boric y Macron se van a trasladar hasta Valparaíso mañana para visitar el buque rompehielos Almirante Biel de la Armada de Chile. Otro aspecto destacado de la conversación fue el progreso del acuerdo marco avanzado entre Chile y la Unión Europea. Una de las cosas que conversábamos con el presidente Macron en nuestra reunión bilateral es que Chile y Francia están orgullosos de este tratado que es de última generación. Además de, por cierto, dentro de la Unión Europea, me contaba el presidente Macron que Francia tiene tratados de estas características solo con Canadá y Nueva Zelanda, y que están muy orgullosos del tratado que tienen con Chile, y de hecho uno de los compromisos que adquirimos en esto es hacerlo todos los esfuerzos por apurar la ratificación en el Parlamento francés de este tratado. Estamos para construir el futuro y usted lo acaba de recalcar. Hoy, compartiendo este mismo sentimiento, queremos llevar a cabo nuevos proyectos y defender esta visión humanista del mundo, continuando con las luchas llevadas a cabo por las generaciones anteriores. El texto que vamos a firmar mañana, el llamamiento de Valparaíso, será muy importante para preparar la Conferencia de Naciones Unidas sobre los océanos de junio que viene. Y eso permitirá ver que estamos de acuerdo en casi todos los temas de protección internacional. Bueno, y justamente hoy en la noche, y lo ven a las 10 de la noche después de CNN Prime, el tema de Conexión Global Prime va a ser Francia. Vamos a tener a una diputada de la Asamblea Nacional conversando con nosotros, y además también al ex canciller, que es un hombre ex canciller en época de Mitterrand en Francia. Así es que va a ser súper interesante el análisis que hacen de las relaciones entre Chile y Francia, pero la Unión Europea, Estados Unidos, la elección de Trump, Ucrania, hay muchísimo que conversar, así es que no se lo pierdan. Vamos a otras materias. El Metro de Santiago reveló cómo serán los vagones que van a tener en la futura línea 7, que va a conectar, recordemos, las comunas de Renca con Vitacura. El modelo de los trenes cuenta con una estética con cierta inspiración, dicen algunos, en la Guerra de las Galaxias. Viajar debemos. Bueno, sí, tal cual. ¿Quedó intrigado? María Luisa Carrión, reportear debe. Sin más preámbulos, los invitamos a develar esta maqueta a escala real de lo que será el futuro tren de la línea 7. Habían señalado que habría una sorpresa, pero nadie se imaginaba que sería el mismísimo Darth Vader el que saldría de esta maqueta a escala real de los vagones de la futura línea 7 del metro. Es que el mítico personaje inspira el frontis del primer carro de los trenes, y de ahí entonces que no se podía perder este hito que marca un paso importante en el avance del trazado, que ya lleva 7 de sus 26 kilómetros construidos y un 22% de progreso. Son varios los cambios que trae. Este mapa sinóptico, mapa de ruta que normalmente muestra la siguiente estación a través de luces que se van alumbrando, va a ser completamente una pantalla, lo que nos va a permitir mostrar un contenido mucho más dinámico, dar una mejor información al pasajero e incluso poder atender alguna emergencia, incidencia o incluso algún evento que se esté produciendo alrededor de la estación. Vamos a tener una mejora en los sistemas de intercomunicación de los pasajeros con el centro de control en caso de haber alguna emergencia y requerir una comunicación más directa, y también algunas otras mejoras a nivel técnico, como tiene que ver con la puerta de evacuación y algunas otras cosas más que lo hacen claramente el tren más moderno de nuestra red. Y no son las únicas novedades, también se incorporarán 4 puertos USB por vagón, 20 en total en todo el tren, que permitirán a los usuarios conectar sus dispositivos electrónicos. Este carro tiene más de 9 metros de largo y casi 3 de ancho. Será el más moderno de la flota de metro de Santiago y mezcla funcionalidad, seguridad, comodidad y estética, aseguran las autoridades. En total serán 37 los trenes que tendrá la futura línea subterránea, y todos se construirán en Brasil. Juntos con muchas unidades que van a participar, enviando motor, enviando bogie y otras unidades en Europa, pero la instalación final se instala en Brasil. La producción va a empezar en 2025
y los primeros trenes saldrán fin de 2026. Viajarán armados por tierra desde el gigante sudamericano para dar vida a un anhelado trazado que, si todo sale bien, estará 100% operativo en 4 años más, generando mayor conectividad en la capital. De aquí a Providencia tienes 1 hora, 1 hora y media, dependiendo del taco, 2 horas, y ahorraría mucho el tiempo. Yo tengo una chica con discapacidad, así que cuesta mucho, porque hay micros que no te dejan bien, el piso no está bien, o no te dejan donde y es muy largo. Hay varios recorridos, sí que no es tanto, pero es más rápido el metro. Las micros sí. Aparte que se van llenas, de repente no paran, entonces igual es más complicado. Están esperanzados porque el proyecto no es menor. Unirá Renca con Vitacura, reduciendo casi un 50% los tiempos de viaje y permitirá a 3 nuevas comunas tener estaciones en su territorio: Vitacura, Cerro Navia y Renca. La llegada del metro a Renca representa para nosotros una verdadera revolución de la conectividad. A pesar de que Renca limita con Santiago Centro y está dentro del anillo de Américo Vespucio, por lo tanto es una comuna central, tiene dificultades de conexión con el resto de la ciudad. Y si pensamos en la llegada del metro en nuestra zona poniente y el tren Santiago-Batuco, que va a funcionar como un metro en la zona oriente de Renca, esto es esta revolución de la conectividad. Felices estamos desde Cerro Navia con esta maqueta de lo que será un vagón del metro que circulará por Cerro Navia, Renca y otras comunas en la línea 7 del metro, con espacios ergonómicos, aire acondicionado, con las comodidades que nuestra gente se merece. La ventaja del metro, que al ser una red subterránea, descongestiona las vías en la superficie y además otorga una opción de vía exclusiva, que es la vía exclusiva del metro, para poder desplazarse y por lo tanto regula los tiempos de viaje, que es una variable que es muy valorada por los usuarios. 19 estaciones en 8 comunas y más de 1.600.000 personas beneficiadas con este nuevo trazado, que tan solo durante su primer año de servicio tendría una afluencia de, escuche bien, 60 millones de viajes. Mañana comienza el Emprende tu Mente Day, considerado como uno de los eventos del rubro más grandes de Chile, un espacio no solo para conocer casos de éxito y fracaso, sino que también para conseguir financiamiento que pueda impulsar buenas ideas de negocios. La actividad se va a extender hasta el sábado en el Parque Bicentenario de Vitacura. Bueno, el evento de este año, la gran novedad es que agregamos el día sábado. Siempre ha sido día jueves y viernes muy concentrado en la oportunidad de negocio que tienen los emprendedores con este segmento corporativo inversionista. Es por eso que en el parque verán más de 600 stands de startups de todo el mundo y más de 120 pymes de Arica Punta Arenas disponiendo sus productos y servicios al asistente. Ahora, la novedad del día sábado es porque si bien el jueves y viernes está muy cargado hacia el negocio y la actividad de conexión, el día sábado tiene un foco más de incluir a la sociedad en su conjunto. Estamos convencidos de que si queremos hacer de Chile un polo de innovación, emprendimiento e inversión para Latinoamérica, esto debe incluir a la sociedad, debe incluir a la familia, debe incluir al estudiante, al tercero o cuarto medio, que viva qué está ocurriendo en su país a nivel de innovación y emprendimiento, que conecte con la gran empresa que está generando mucha innovación, que está buscando un nuevo talento joven y también inspirarse de casos de éxito y de fracaso de speakers que van a estar contando sus historias y cómo hoy en día están donde están. Bueno, preocupación existe en gremios del comercio porque se estima que el consumo va a continuar muy débil el próximo año. Sin embargo, eventos de ofertas online fomentan las ventas y las personas los prefieren cada vez más, como el último que queda este 2024, del cual nos cuenta Natalia Muñoz. Son las compras navideñas, dolor de cabeza para algunos, pero para el comercio una de las fechas más esperadas. Quienes busquen no estar a última hora, se viene el último evento oficial de ofertas del año, el Black Friday. Las marcas que están de manera presencial registradas en la app y en el sitio son 2.100. En marcas que están inscritas online hasta este minuto son 568. Y respecto a las expectativas de ventas, el año pasado fueron 500 millones de dólares. Nosotros esperamos llegar a una cifra similar para este año, también dada la característica de lo que ustedes decían recién, que es el último evento comercial del año. Evento online y presencial que comenzará el próximo 29 de noviembre y durará 4 días. Ofertas que toman relevancia en el contexto del alza de la inflación, donde el último IPC de octubre fue el más alto en casi 2 años. Si bien el consumo superó las expectativas de crecimiento para este año, para 2025 se espera una desaceleración.
Esa fiebre de consumo que tuvimos en pandemia, muy incentivada con las ayudas del Estado, más los retiros de fondos de pensiones. Entonces, esperar que ese crecimiento fuera normal o fuera una tendencia, evidentemente era un error gigantesco, digamos. El 2024 ha sido un año positivo para el sector retail. Hay que pensar que el comercio, eso sí, se divide en tres categorías, ¿no es cierto? Lo que es mayorista, automotriz y minorista. Y dentro de estos tres, el sector minorista, que es el sector retail, es el que ha experimentado mejores resultados tras la fuerte caída que tuvo el año pasado. Para el próximo año, nosotros en el sector comercio, como PIB Comercio, estimamos un crecimiento entre 2 y 3%. El comercio minorista amortigua la caída del resto del consumo, pero con cambios en sus dinámicas habituales. Muchos esperan eventos de ofertas como el Black Friday para comprar bienes y productos de mayor valor. Sí, porque la verdad hay cosas que yo compro solamente en Cyber. Por ejemplo, productos de skincare, de belleza, champú, esas cosas que bajan bastante. Si algo no lo necesito, no lo compro. Quizá ahora que viene la Navidad, podría ser. Un viaje quizás, puede ser unas vacaciones. Me ha salido como más conveniente aprovechar esa fecha para comprar cosas que no podría comprar el día a día, como por ejemplo productos capilares que son súper caros. Al comercio nos gustaría que no, pero hasta yo lo hago. Es evidente. La última compra grande en la casa se hizo en un cyber, digamos, y evidentemente, y ya lo conversamos mucho, por ejemplo, con viajes. Por ejemplo, son las ya clásicas ofertas en paquetes turísticos o viajes, uno de los productos que en su mayoría solo se están comprando en eventos de ofertas. La gente espera estos eventos, ya los tiene mapeados dentro del año, sabe que antes de Navidad va a tener el Black, así es que esperamos y vemos que hay muchas búsquedas ya asociadas y que creemos que la próxima semana van a explotar a ciertos destinos. Este año los viajeros esperaron este tipo de eventos como Cyber, como Black y como Travel Sale para poder planificar sus vacaciones de verano o incluso anticipar una escapada en 2025, y esto se debe a que se logran ahorros de entre el 15 y el 35%. Según las últimas cifras del Banco Central, el consumo de los hogares aumentó apenas 1% en el tercer trimestre, liderado por el gasto de bienes no durables y servicios. Expertos indican que esta cifra debió haber crecido más, por lo que el sector aún muestra rezago y que se encuentra afectado por el deterioro del mercado laboral. En un escenario donde el consumo se mantiene débil, el crecimiento económico ha tenido que ser revisado a la baja, nos parece fundamental estimular iniciativas como el Black Friday que promueven el empleo formal y que protegen al comercio establecido, que es el principal empleador del país. Pero no generalmente esas oportunidades llegan a las pymes, llegan a otro segmento, pero nos tenemos que preocupar seriamente cómo reactivamos la economía. Los gremios esperan solo 2% de crecimiento en el comercio de 2025. Uno de los factores es que la baja en la tasa de interés aún no se traspasa a los créditos más masivos. El consumo ha crecido menos de lo que se esperaba al comienzo de año, principalmente también por el freno en las tasas de política monetaria. Preocupación en un sector donde no se esperan cifras auspiciosas para el próximo año, pero que con eventos de ofertas buscan ayudar a los clientes y al rubro. Estamos listas junto a Alicia Contreras para revisar las informaciones internacionales. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú, Mónica? Bien también. Vamos a partir en Ucrania y Rusia porque sí, entonces esta escalada en esta guerra, y hoy día en Ucrania hubo una falsa alarma por un posible ataque aéreo por parte de Rusia que obligó a cerrar 4 embajadas durante el día. Y esto mientras también se confirmó que Ucrania utilizó armas de largo alcance, misiles, pero de fabricación francesa y británica. ¿Qué pasó hoy día? Lo vemos en la nota de Laura Soto. Una vez más, el sonido de las sirenas antiaéreas cubría a la capital ucraniana, aunque esta vez la amenaza era distinta. Horas antes, Estados Unidos decidió cerrar temporalmente su embajada en Kiev, acusando de haber recibido información específica de un potencial ataque aéreo significativo, una medida altamente inusual que se da en medio de una importante escalada en el conflicto. Me he acostumbrado. Somos estudiantes y vivimos en la residencia universitaria, así que cada vez que suena la sirena antiaérea vamos al refugio.
Hoy estoy muy asustada. Muchos canales de Telegram advertían sobre posibles alertas de ataque aéreo e instaban a actuar en consecuencia. Las embajadas de Grecia, Italia y España también decidieron cerrar su atención al público durante este miércoles. La Casa Blanca no quiso entrar en detalles sobre el tipo de amenaza que los llevó al cierre de su sede diplomática, aunque desde Ucrania acusaron a Rusia de haber difundido una advertencia falsa. Esperamos que la embajada vuelva a funcionar con normalidad este jueves. Obviamente no puedo entrar en los detalles de la amenaza, pero es algo que siempre vigilamos de cerca. La seguridad de nuestro personal es muy importante para nosotros. A tan solo 2 meses de dejar el poder, la administración Biden ha hecho giros importantes en sus políticas. Primero, permitiéndole a Kiev utilizar los misiles estadounidenses contra territorio ruso y ahora aprobando el envío de minas antipersonales a Ucrania para posiblemente ser usadas en el este del país. Les proporcionamos minas antipersonales desde el principio y debido a la forma en que ha evolucionado la lucha, esta es solo otra etapa más. Pero nuevamente, nuestro objetivo es ayudarlos a satisfacer sus necesidades y ellos las han solicitado y creo que es una buena idea proporcionárselas. En junio de 2022, 4 meses después del inicio de la guerra, Biden se había comprometido a limitar el uso de estas armas que generan críticas en grupos de derechos humanos. El Departamento de Defensa estadounidense comprometió además una financiación adicional de $275 millones para Ucrania. En paralelo, distintas agencias de noticias reportan este miércoles que Kiev habría lanzado por primera vez misiles franco-británicos Storm Shadow contra la provincia rusa de Kursk. Esto un día después de atacar objetivos al interior de dicho país con misiles estadounidenses. El ministro de Defensa ucraniano no confirmó ni negó los reportes. Estamos utilizando todos los medios para defender nuestro país, así que no entraremos en detalles. Pero solo estamos diciendo que somos capaces y estamos en condiciones de responder. Los Storm Shadow tienen un alcance ligeramente superior, pero la realidad es que Ucrania necesita cantidad más que calidad. Así, el alcance real de cada misil no es tan significativo como el hecho de que Ucrania los necesita en gran cantidad y muy rápidamente. Ucrania parece estar agotando todos sus esfuerzos antes de la llegada de Trump al poder, que podría no ser favorable para ellos. Mientras tanto, las amenazas nucleares de Rusia aumentan aún más la tensión del conflicto. Mónica, y nos vamos a ir rápidamente a Argentina porque hoy día el presidente Javier Milei recibió una visita muy importante de la primera ministra italiana Giorgia Meloni. La recibió en la Casa Rosada y vemos cuando llega entonces Giorgia Meloni, que venía desde Brasil porque participó también del G20. Fue recibida primero por la hermana de Javier Milei, Karina Milei, y después se reúne con el mandatario en la Casa Rosada. Dicen que tienen administraciones afines, valores compartidos. Ambos son del mismo sector político y además dijeron que van a hacer una alianza entre ambos países contra la tiranía y la miseria. Dicen que ellos ambos protegen el derecho a la vida y a la familia y se comprometieron a presentar un plan de acción bilateral con objetivos hasta 2030. Revisemos lo que dijo el presidente de Argentina, Javier Milei, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Hay pocos presidentes del mundo que se animan a decirle la verdad a la ciudadanía y enfrentar sin cuartel los problemas estructurales de sus países se puede contar con una mano. Y como los dos sabemos bien, hacerlo no es gratuito. Fuimos y somos castigados por el establishment, por nuestras acciones y opiniones, porque ellos prefieren administrar la decadencia antes que asumir el riesgo de construir las soluciones. Chiaramente quella tra me e il presidente Milei è anche... Es evidente que el presidente Milei y yo compartimos una idea política y se trata de dos líderes que luchan por defender la libertad occidental. Los puntos cardinales son la libertad, la igualdad entre las naciones, los sistemas democráticos y la solidaridad entre las naciones. Hay algo que va más allá de la cooperación común entre las naciones. Hay una conciencia de vivir en un mundo difícil, la responsabilidad que esta dificultad impone, la fuerza de las ideas y el coraje necesario para defender esas ideas.
Mónica, y ahora nos vamos rápidamente a Reino Unido, donde llegan dos noticias importantes. Primero, hoy día se realizó el funeral de este joven artista Liam Payne, ex integrante de One Direction, donde sus compañeros de banda asistieron a este funeral que se realizó en Inglaterra. Ahí vemos cómo sacan el ataúd. Entonces se realizó una ceremonia católica para Liam Payne, quien murió a los 31 años en Argentina después de caer del tercer piso de su habitación del hotel. Hay 3 personas detenidas por, al parecer, entregarle drogas a Liam Payne. Y ahí vemos entonces cómo llegan los 4 compañeros de banda de One Direction, que para los fans esta era una reunión que era esperada. Estaban buscando que se reuniera entonces esta banda, pero claro, no en estas circunstancias. Los 4 integrantes de One Direction llegaron entonces al funeral de Liam Payne. Ahí los vemos en pantalla. También llegó Simon Cowell, que fue quien unió a esta banda, y hoy día entonces se realizó su funeral. Y seguimos en Reino Unido, pero ahora con Boris Johnson, que tuvo una frase que llamó la atención sobre Isla de Pascua. Boris Johnson viajó a Isla de Pascua en octubre pasado. Ahí vemos un saludo que entregó. Claro, estuvo también para un seminario. Sí, se reunió con la familia Piñera Morel. Y ahí entregó un saludo a un canal de Rapa Nui. Ahí lo tenemos, la gentileza. Y después de esto, él llega a Reino Unido y escribe una columna respecto de su viaje a Rapa Nui. Queda asombrado con esta isla, dice que es espectacular, que es solitaria. Lo es. Sí. Y dice además que si alguien busca un lugar para pasar una tercera guerra mundial, es Isla de Pascua el lugar. Ahora, él no hace una tesis respecto de esto, solo algo anecdótico que dice Isla de Pascua, habla de su gente, de cómo llegaron hasta ese punto. También confiesa que se acercó a unos moai, que sabe que no estaba permitido, pero que pide las disculpas a la... Este señor, pero es que... Sí. Pide disculpas, dice que sí es un pecado, que por favor lo perdonen, pero es que no se aguantó a acercarse a estos moai. Ya. El mejor lugar. No lo van a recibir también en caso de lluvia radioactiva. Así es. No. Ok, nos vamos junto a Alicia a la pausa y volvemos con más aquí a CNN Prime. Ya, terminó CNN Prime, pero nos reencontramos en Conexión Global Prime. Vamos a tener un ex canciller de Francia en la época de François Mitterrand y vamos a tener una actual, a Eleonore Carrió, de hecho, que es diputada de la Asamblea de Francia en el contexto de la visita además del presidente Emmanuel Macron, así es que no se lo pierdan porque hay mucho que analizar de Francia, Chile, Estados Unidos, en fin, no se lo pierdan. Miércoles 20 de noviembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, buenas noches.